Continuamos con nuestras actividades dentro del Congreso Internacional de la Asociación de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Y bueno, una de las mesas más importantes y de mayor interés, pues sin duda es la mesa de análisis sobre psicopatías. Para eso, bueno, pues dos personas con una formación impresionante y sobre todo mucha experiencia en el área, pues van a compartir y van a disertar sobre esta temática. Y aclaro, hay que ser muy puntual desde esta temática científica, teórica, metodológica, porque en ocasiones, bueno, este tema atrae mucho, pero más por cuestiones de sanguinarias, ¿no? Bueno, aquí no se va a abordar nada de eso, al contrario, es una postura netamente científica de nuestros dos ponentes. Y bueno, me voy a permitir presentar al doctor Guillermo Gemar. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a leer parte de su currículum. Guillermo es médico especialista en neuropsiquiatría y neurología cognitiva por el Hospital Borda de la Universidad de Buenos Aires. Médico legista y magíster en neurociencias. Es subdirector de la carrera de especialización en neuropsiquiatría y neurología cognitiva de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador del curso de especialista en psiquiatría del Colegio Médico Distrito Cuarto de la provincia de Buenos Aires. También es miembro del International Member of European Psychiatric Association. Vicepresidente y socio fundador de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, SAT. Director médico de TREMA, Salud Mental y Neurociencias, y es jefe de la Guardia de Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda. También dentro de su currículum destaca ser director de la Diplomatura en Neurociencia Clínica Aplicada al Estudio de los Trastornos de la Personalidad y Psicopatías del SAT. Él cuenta con diversos artículos, entre ellos es autor de Trastornos de la Personalidad, Modelos para Desarmar, del año 2020, Psiconeuropolítica del 2019, Trastorno Límite de la Personalidad 2018 y Tras las Rejas del 2017. Así como el trabajo sobre trastornos de la personalidad y psicopatías en personas privadas de la libertad en el año 2016. Como verán, bueno, Guillermo tiene amplia experiencia en el área y por eso es que a nosotros nos engalana que él y junto con el doctor Nicolás, que lo van a conocer también en un momento más, van a compartir este tema tan interesante. Pues adelante, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos intentando ahí compartir pantalla para poder graficar un poco la disertación. Antes que nada, yo quería agradecerle a toda la asociación, en nombre tuyo, por la invitación y sobre todo por poder compartir esta mesa con un prestigioso colega como es el doctor Nicolás Iván Martínez López, además de sus conocimientos, es muy generoso para compartir lo que hace y las vivencias que tenemos al respecto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, no, todavía no. ¿Se ve mi pantalla? Ustedes díganme cuando empieza a grabar. Y ahora, ahí la tengo yo completa. ¿No salió? No. No. Epa. Compartir. Ahí parece que está iniciando. Sí, ya. Bien. Esperen que ponga la presentación. ¿Sí? ¿Ahí la ven? Sí, por favor. ¿Ahí la ven la presentación? Ya. Bueno, ustedes me dicen, empiezo a grabar entonces. A ver, sí, fíjate señor, si avanza, si avanza bien a la siguiente diapositiva. Perfecto. Sí, ¿Vamos? creo que ya está todo bien, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Adelante. ¿Empezamos? Bien. Sí. Bueno, antes que nada les agradezco mucho por la invitación. Es para mí un honor compartir este primer congreso con la sociedad y sobre todo agradezco en nombre de las personas que me invitaron a todos los asistentes. Es un honor también para mí compartir esta mesa con el prestigioso doctor Nicolás Iván Martínez López, que además de compartir su conocimiento es siempre tan generoso para poder socializar todos aquellos conceptos que son útiles a la hora de hablar de temas tan complejos y tan controversiales dentro de la salud mental, porque los psicópatas están
tipificados dentro de la salud mental, aunque muchas de las personas que nos dediquemos a esto o que se dedican a esto específicamente todavía ofrezcan algún tipo de resistencia al respecto. No en vano, la mayor cantidad de artículos científicos de la actualidad, pero de descripciones anteriores y de la psiquiatría clásica, de psiquiatras como Kraepelin o como Schneider, que describieron todas las entidades de salud mental que todavía nosotros hoy heredamos en términos no solo de nosología, sino también de semiografía y semiografía, se han ocupado de los psicópatas, y todavía nosotros, sobre todo en nuestras Américas, nos estamos disputando acerca de si es que son entidades nosológicas o no. Pues bien, yo no creo que en esta presentación logremos contestar esa pregunta, pero sí poder compartir algunos conceptos que por lo menos expliquen por qué los agentes de salud mental sí nos dedicamos a estudiar las psicopatías, aunque muchos no quieran considerarlas como entidades nosológicas. Entonces, incluso desde la vía judicial, porque este es un poco el sustrato de este congreso también, se nos exige muchas veces a los agentes de salud mental que demos respuestas acerca de la conducta humana en términos disruptivos. La conducta disruptiva de tipo delictivo, que no merece para nosotros ningún tipo de valor judicativo, sino más bien un valor analítico desde la psicopatología, desde la fenomenología y, ¿por qué no?, en la actualidad, desde las neurociencias, para intentar comprender la conducta humana que se escapa de los estándares habituales para una adaptación armónica al medio ambiente, una cultura, en un lugar y en un tiempo determinado. Si nosotros podemos corrernos del valor judicativo de la circunstancia disruptiva por caso de tipo delictivo, pues bien, tal vez tengamos un análisis más asertivo en términos terapéuticos y, ¿por qué no?, proponer alternativas diagnósticas al respecto de unas circunstancias que deben considerarse mucho más allá de la conducta, pues la conducta es nada más y nada menos que es la resultante de un constructo distorsionado cerebral que impide al sujeto una interacción armónica con el medio ambiente que lo rodea. El hombre es un ser social o no es, y cuando esto no pasa, la salud mental debe dar alguna respuesta al principio, y ese es un poco el objetivo de esta mesa. La presentadora, muy generosa conmigo también, decía que esto no persigue tener ningún tipo de espectacularidad en términos de que el tema siempre suscita términos en términos de novelescos o de series, y en realidad son unas cuestiones bastante cotidianas o más cotidianas de las que nosotros querríamos. Yo le voy a mostrar ahora un poquito de mi trabajo para argumentar, para tener un contenido argumentario en sustrato acerca de lo que les voy a proponer durante esta ponencia. Este es un relato de tantos de una pericia que me tocó hacer en términos privados, al ser contratado por un estudio de abogados para una persona que estaba privada de la libertad. Y cuando voy a verlo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en una cárcel de máxima seguridad, entre lo que me decía, básicamente me decía que él no había hecho nada. Yo no he hecho nada, fui víctima de una relación con una mujer que conocí por una página de internet, la traje a vivir a mi casa y con su hija encima. Y bueno, pasó después lo que pasó. Ella no la cuidaba para nada y yo me encargué siempre de comprarle desde la leche y el resto de los alimentos hasta los regalos para su cumpleaños o para el Día del Niño. El día que murió la niña, yo la encontré primero y lo primero que hice fue llamar a la ambulancia para llevarla al hospital. Después del mediodía me vino a buscar la policía, me llevaron y ya en la comisaría empezaron los maltratos, doctor. Habían visto lo sucedido en la televisión y las otras personas detenidas, junto con la misma policía, amenazaron con matarme. Me asusté mucho, no sabía si pasaba esa noche, así que declaré ese mismo día cualquier cosa, sin asesoramiento de los abogados, solo y sin saber siquiera si iba a vivir o no. Después estuve incomodicado. La causa en términos judiciales es absolutamente anecdótica para nosotros y no que trasunta lo disruptivo y la construcción subjetiva que uno hace a partir de un análisis que a priori tiene que ser dedicado exclusivamente al método científico con argumentos psicopatológicos y, por qué no, fenomenológicos, como le decía al principio. Nunca había estado siquiera, continuó su relato, cerca de la policía. Nunca hice nada. Soy una persona tranquila que solo quiere cuidar a sus animales. Ellos son toda mi vida, mis animales y mi madre, que es la única que viene a verme.
La madre era colega, es psicóloga. Y siempre me dice que este lugar, la cárcel, no es para mí. Y que por lo tanto voy a salir cuanto antes. Nunca tuve muchos amigos, tampoco tuve relaciones sentimentales largas. Y antes de esta última, que provocó que encima yo esté preso, ¿no? Antes de esta última no tuve relaciones sentimentales largas. Cuando salga, me voy a ir al campo, de donde nadie me conozca, porque con esto había trascendido en los medios. Voy a crear animales y voy a empezar de nuevo. Mientras tanto, estoy en un pabellón de pastores evangélicos, o sea, protegido, considerando la causa que ustedes vieron en la diapositiva anterior y que no hace falta que yo la mencione. Aquellos que no saben mi causa y, bueno, por eso estoy tranquilo. Pero tengo que salir de aquí. Yo no hice nada, por favor, ponga eso en su informe. Escriba lo que ve. Usted se dio cuenta, se acaba de dar cuenta que soy un buen hombre, incapaz de hacer aquello de lo que se me acusa. Fue su madre. Yo no hice nada. Es muy difícil entender estas cuestiones subjetivas que lo atraviesan a uno en términos de la esfera valorativa de la personalidad cuando uno tiene que hacer un análisis objetivo que se rija por el método científico con fines judiciales, que en general son fines estáticos que poco tienen que ver con el dinamismo que implica la construcción del sujeto y no solo el mero análisis psicopatológico. La tradición angloamericana, iniciada con Pritchard en 1835, empieza a hablar de locura moral, y en determinadas personas, decía, se producía una pérdida de la capacidad para orientarse según los principios morales. Hoy, por suerte, el concepto de moralidad sabemos que es dinámico y que está altamente puesto en tensión junto con conceptos como el libre albedrío, y esto se lo debemos a la integralidad que nos ofrece la neurociencia para poder analizar las construcciones y las introducciones a los paradigmas que hoy están o que impregnan nuestra cultura y que al ser dinámicos implican una mejor comprensión y nos obligan a poner en tensión los mismos paradigmas para poder adaptarlos. La locura moral, para Pritchard en ese caso, sería la causa de la desviación social, moral. Mientras que la causa del trastorno se ponía en la conducta desviada, es decir, se pretendía describir a la psicopatía en términos conductuales y desviación social. Exactamente lo mismo que pasa ahora. Se intenta entender la psicopatología y los signos y síntomas de personas que cometen delitos, por tanto, para nosotros conductas disruptivas, desde la construcción conductual y no desde los antecedentes que preceden a la construcción del sujeto y que hacen que ese sujeto ante determinado estímulo actúe de una manera disruptiva. No hemos avanzado mucho al respecto en términos de práctica cotidiana, como ustedes se habrán dado cuenta. Esta misma perspectiva es recogida en distintos manuales diagnósticos, incluso de semetristas, que se han referido a esta patología. Pero cuidado, que el nombre es trastorno sociopático de la personalidad o reacción antisocial, y por supuesto en la actualidad en términos erróneos, pero no obstante se tipifican de esta manera, trastorno antisocial de la personalidad. Nosotros sabemos que claramente la construcción psicopática como trastorno del temperamento poco tiene que ver con la alteración en el carácter de los trastornos antisociales de la personalidad. Esto seguramente se los habrá mencionado más claramente en términos de los criterios de Hart el doctor Nicolás Iván Martínez López. Entonces, la construcción antisocial de la personalidad está definida por la presencia de conductas antisociales persistentes, por lo que las características de la personalidad del sujeto no son esenciales para el diagnóstico. Con lo cual nosotros estamos haciendo un diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad sin analizar las cuestiones que tienen que ver con las características, lo que construyó la personalidad a expensas del carácter en ese sujeto, con un temperamento en términos de condición y con un medio ambiente que pudo haber sido desfavorable. De hecho, en la mayoría de los papers y de toda la bibliografía científica en la actualidad esto lo demuestra. Y esto no implica ejercer un valor judicativo sobre la conducta disruptiva de tipo delictivo y tampoco justificar mucho menos el delito como tal, sino ser analíticos en términos psicopatológicos, trascendiendo al mero acto conductual disruptivo. Esa es la humilde propuesta de esta ponencia. La tradición alemana define la psicopatía según sus rasgos de la personalidad como una desviación personal, siendo el punto de referencia para este concepto, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos al maestro Kraepelin hablando de
psicopatías y después decimos que no forman parte de un constructo, por lo menos en términos analíticos y de respuesta de la salud mental, pues estamos ante una gran contradicción. Aunque puede, se decía en ese momento, que existe una inadaptación a las normas sociales, lo primordial no son las conductas antisociales, sino los rasgos de la personalidad que subyacen a estas. Han pasado más de 100 años y nosotros todavía no entendemos este concepto. Mientras que las clasificaciones de DSM han sido más próximas a la tradición angloamericana, la clasificación de la OMS implica en el CIE-10 un trastorno disocial en una línea de la misma tradición germánica sobre psicopatía, y ya que los criterios que definen el trastorno se refieren exclusivamente a las características de la personalidad y no dejan de ser cuantitativos y categoriales y por lo tanto insuficientes. Nosotros no hacemos diagnósticos ni mucho menos definimos la personalidad, lo vamos a hacer al final de esta ponencia si tenemos tiempo, a partir del mero acto de una construcción sindromática, de la cuantificación temporal de signos o de síntomas. Y siempre me gusta hablar de la maravillosa contradicción de Schneider, que hace una descripción fantástica acerca de subtipos de psicopatía. Casualmente define 10 tipos de psicopatía, 10 tipos son los trastornos de la personalidad del DSM-5, incluso en la actualidad, y utiliza todo el acervo semiológico y semiotécnico para describirlo. Lo llama hipertímicos, lo llama depresivos, lo llama abúlicos, asténicos. Es decir, es innegable que utiliza todo el acervo de la semiología psiquiátrica clásica para describirlos, para terminar diciendo que no son patologías. Maravillosa contradicción que humildemente siempre me permito poner en tensión. Y más cuando vemos personajes que a nosotros nos impactan sobre todo de manera mediática y cuya conducta implica la espectacularidad en el centro del campo de nuestra conciencia, cuando lo que subyace es lo que a nosotros nos interesa como agentes de salud mental, sobre todo los que estamos implicados en la práctica forense cotidiana para dar una respuesta a la justicia que implica un bienestar para la sociedad. Ese es el objetivo. Esta persona, por ejemplo, nos decía que es de no creer en la figura que le pusieron, que no hay un soporte jurídico real, sino un soporte mediático y vacío. Ocurre cuando denuncio los altos mandos de la policía de Colombia por estar en contubernio con narcotraficantes. Está claro sobre qué delito estamos operando, que no es lo más importante para nosotros. Toda mi vida, me dijo en alguna de las entrevistas, me dediqué a las causas nobles. Me crié en la selva. Solo me dediqué a generar derechos a los campesinos como mi padre. Y el sustrato de su relato era la verdad. La tonalidad con lo que lo decía y, por supuesto, la traducción que tenía esto en términos cotidianos era totalmente distinta a la caballerosidad y a la hiperprominencia y la teoría de la mente que presentan estas personas. Sin embargo, esta persona, después de una manera casi, secreta, se termina siendo extraditado de nuestro país, en donde operaba aparentemente desde la cárcel, para la justicia, sin nosotros siquiera, agentes de salud mental que lo seguimos durante 6 meses y no solo hicimos informes judiciales, sino que tuvimos incidencias sobre la terapéutica de la salud mental de este sujeto, porque este sujeto se enferma. Nosotros sabemos que no es como ese viejo mito de que el psicópata sufre y no hace sufrir. Nosotros sabemos que eso no es así. A lo sumo, la construcción de los sentimientos que van a regular las emociones son distintas a las nuestras y por lo tanto no son comparables. Pero nosotros no sabíamos mediante quién operamos, incluso terapéuticamente, y eso es una de las grandes fallas en donde nosotros sabemos que los agentes de salud mental debemos tener un poco más de protección al respecto de nuestras prácticas, sobre todo cuando tienen tanta incidencia y son tan importantes. No quiero aburrirlos con la psicopatía como disfunción del cableado cerebral. Esto está harto estudiado y lo pueden encontrar en cualquier paper, incluso el que estoy mencionando en la diapositiva. Pero entonces, si es que hay una disfunción en el cableado cerebral, en la conectividad cerebral, pues entonces, ¿por qué no decir que es pasible por lo menos de estudio desde la salud mental en términos, por ejemplo, de tercer nivel? Sabemos que la forma en que están calculando las recompensas de valor está desregulada, que pueden sobrerepresentar el valor de la recompensa inmediata, o sea que hay una alteración ahí de la vía dopaminérgica específica, de la vía neuroestatal,
en la corteza prefrontal, que el comportamiento psicopático puede estar asociado con la transmisión excesiva de dopamina y una mayor reactividad funcional a las recompensas, que no solo implican la toma de decisiones y no necesariamente implican la impulsividad de la corteza orbitofrontal, sino que implican al cableado cerebral para no ser estructurales, porque estructuralmente no podríamos explicar casi ningún constructo de salud mental y no solo a las psicopatías. Y nosotros sabemos en términos generales, del artículo antes mencionado, que si rompes una conexión en alguien van a empezar a tomar malas decisiones, cortezas asociativas, cerebro prefrontal, cerebro social, el hombre es un ser social o no es, y de esta forma no tendrán información que de otra manera guiaría una toma de decisiones con fines más adaptativos, cuyo fin es cotidiano para nosotros y la mayoría de las veces de manera automática. Sin embargo, en estas personas no podemos poner de nuevo en el dominio del análisis científico riguroso, sino que podemos ver que los psicópatas no es que sean inhumanos, porque eso es una cuestión de estigmatización. Y la propuesta también es desestigmatizar el término de psicopatía, no para quitarle un valor riguroso en términos jurídicos, ni siquiera morales, pero sí en términos analíticos. Porque si uno lo pone en esa terminología va a ser muy difícil que uno pueda tener una aplicación del método científico lo más rigurosa y necesaria posible para explicar la conducta disruptiva en las personas que tienen diagnóstico de psicopatía. Por eso no son exactamente lo que nosotros esperaríamos de los seres humanos que tienen un tipo particular de disfunción, entre otras cosas, como dice el profesor Joseph Bugler, del cableado del cerebro. La psicopatía ha venido siendo definida como un conjunto de características comportamentales que atentan contra las normas sociales y no son explicadas por un trastorno mental específico. Y este me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de estudiarlas, de tipificarlas y a partir de aquí de dar una respuesta, no solo en términos terapéuticos para el sujeto o para la familia, sino en los distintos estamentos que nos lo exigen. La vía judicial como protagonista de este constructo, pero también muchas veces desde un entramado social necesario o necesitado, mejor dicho, para una mayor información, incluso para cómo manejarse con este tipo de sujetos. Pero lo cierto es que estas disfunciones, sin llegar a ser un trastorno clínicamente diagnosticable, por lo menos en el DSM-5, tienen afectadas a otras áreas del comportamiento, que nosotros las conocemos perfectamente y son las interpersonales y las afectivas. Y comparte, por tanto, sintomatología o criterios clínicos con enfermedades mentales sí descritas en los manuales de clasificación internacional. Comparte sintomatología o criterios clínicos. Si me permiten, y esto voy a hacer una autorreferencia a riesgo de ser imprudente, yo creo que es un gran error tratar de injertar a las personalidades psicopáticas dentro del trastorno antisocial de la personalidad, considerado que yo jamás podría comparar a estas personas que les acabo de mencionar y que tuve que peritar en algún momento de mi práctica cotidiana, como por ejemplo las conductas impulsivas de las personas que tienen un deterioro del córtex orbitofrontal y que operan robando billeteras y que terminan o robando o teniendo delitos menores casi sin tener conciencia global acerca de lo que están haciendo y sin una planificación determinada, y sobre todo los que no tienen vivencia de los riesgos del yo. Es decir, que el estímulo que provoca el robo, por ejemplo, imparte en ese sujeto una respuesta totalmente desproporcionada con respecto a ese estímulo. Hay personas que no pueden entender, por ejemplo, que por robar un celular pueden ir a la cárcel porque no es la primera vez que lo hacen, y sin embargo pueden robar un celular igual porque no comprenden o no vivencian los riesgos del yo. Y estas personas yo no las puedo comparar, por ejemplo, con las personas antes mencionadas en esta disertación. Los sujetos con rasgos psicopáticos, tradicionalmente identificados con los trastornos de la personalidad a nivel jurisprudencial, repito, esta es una de las grandes limitaciones que tenemos, concretamente con el trastorno antisocial, tienden a ser imputables, por supuesto, desde el ordenamiento jurídico, dejando la cuestión abierta en torno a si deberían valorarse los aspectos emocionales y afectivos de cara a una mayor comprensión de la conducta y, en definitiva, su posible repercusión cuando se plantea una cuestión de imputabilidad o inimputabilidad. Esto ya no puede ser más un análisis estático, sino que se debe poner en tensión y para ello aplicar todas las herramientas que tenemos en la actualidad para su estudio. Ninguna conducta punitiva ni de adaptación, ni mucho menos terapéutica en la actualidad ha sido suficientemente documentado para poder explicar estas circunstancias. Y probablemente sea porque el valor judicativo que tienen las conductas es tan espectacular y sobre todo los agentes de salud mental hayamos tenido una resistencia
implícita a la hora de valorar sindromáticamente estos sujetos, cuando en realidad todos sabríamos, si nos pudiéramos correr un poquito de nuestra esfera valorativa y de nuestra construcción moral, que las conductas disruptivas merecen, por supuesto, una respuesta incluso en términos de salud mental. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, decimos que la psicopatía es un grave trastorno del temperamento, no del carácter como los trastornos de la personalidad, o sea, una instancia anterior, que se caracteriza por una dificultad en la construcción de los sentimientos que van a regular las emociones. Si hay dificultad en la construcción de sentimientos, nosotros no podemos pedirle a un sujeto de este tipo que tenga el mismo impacto subjetivo sobre las cuestiones que tradicional y culturalmente a nosotros nos impactan en términos más subjetivos que objetivos. Y a partir de aquí, por lo tanto, va a haber un problema para regular las emociones. Y recién vamos a tener la consiguiente imposibilidad para desarrollar la empatía. La empatía es un constructo que se da con la construcción de sentimientos que van a regular las emociones, por eso no tenemos a la empatía como centro del concepto. Y además, a partir de aquí, sí, todo lo que sea cognitivo, la carencia de vínculos significativos y la hiperprominencia de la teoría de la mente, porque al no haber un anclaje afectivo que implique una limitación a la hora de una conducta disruptiva, entonces estos sujetos parecen más inteligentes. Y en realidad, la ciencia sabe que no son más inteligentes, de hecho, tienen una inteligencia promedio, a veces inferior incluso, pero no tienen el anclaje afectivo por no haber podido construir los sentimientos que regulen las emociones, con lo cual la conducta es, si se quiere, un poco más arriesgada. Por eso es que hay una hiperprominencia de la teoría de la mente en términos de manipulación y de esta forma parecieran más inteligentes cuando en realidad no lo son. Y todas estas características llevan a estas personalidades a pseudoadaptaciones a la cultura a la que están inmersos. No todos los psicópatas son delincuentes. De hecho, la mayoría de los psicópatas no son delincuentes y ocupan en la actualidad estatus sociales en un entramado en donde muchas de las personas que tenemos cierta rigidez a la hora de nuestra construcción moral y ética no podríamos estar. Y a partir de ahí pueden desarrollar o no conductas disruptivas. Yo les agradezco muchísimo por el tiempo, espero que estos conceptos sean puestos en tensión. Agradezco de nuevo a la sociedad y agradezco de nuevo haber podido compartir este espacio con el doctor Nicolás Iván Martínez López y quedo humildemente a disposición. Tenemos a disposición ahí nuestras redes sociales y los invitamos de manera gratuita, por supuesto, a nuestro seminario anual permanente de neurociencias forenses, psicopatología clínica de derechos humanos, donde profundizamos estos conceptos, en donde hacemos un entramado, como intenté hacer hoy, acerca de lo que sabemos científicamente en la actualidad y lo que practicamos cotidianamente en nuestra profesión. Muchísimas gracias y continuamos con el Congreso. Bien, continuamos con nuestra interesante mesa sobre análisis de psicopatía. Y bueno, vamos a continuar con pues Nicolás. Nicolás Iván, bueno, ya lo hemos tenido en una conferencia magistral sobre salud mental forense. Y bien, pues ahora nos va a compartir sobre análisis que él ha realizado sobre psicopatía. Les presento al doctor Nicolás Iván. Él es médico y especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es psiquiatra forense por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas con campo en psiquiatría, graduado con mención honorífica de forma reciente. Es investigador en ciencias médicas de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Es profesor de asignatura de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina, de la UNAM. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 por CONACYT. Es coordinador de la sección de Psiquiatría Legal en la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Sus áreas de interés versan en la investigación sobre los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Desarrolló la Guía Clínica de Trastorno Antisocial de la Personalidad en México en el 2017 y cuenta con más de 200 presentaciones en foros a nivel nacional e internacional, así con la colaboración de 7 capítulos del libro como autor y coautor y 15 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Pues sin más preámbulo, le cedemos el uso de la palabra al doctor Nicolás.
Y bueno, les invitamos de una forma posterior a que nos dejen sus comentarios. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Créanme que ha sido una grata experiencia compartir con ustedes este evento, este Congreso Internacional. Ya tuve la oportunidad de compartirles un tanto la idea un poco posicionista y desafiante de la salud mental forense en algunos aspectos. Y justo va en ese sentido la charla que tengo el honor de compartirles hoy, porque los trastornos psicopáticos es un tema que a mí me ha apasionado desde hace algunos años, y justo les quiero mostrar los últimos hallazgos de la investigación que hemos comenzado a generar. Para ello me permitiré dejar de compartir mi imagen y compartir mi pantalla. Muy bien, pues en realidad los trastornos psicopáticos, a la luz de esta visión de salud mental forense, solamente le tomaré muy breve lo que dije en la charla magistral de qué es salud mental forense para no perder tiempo en ello, y enfocarme en esta propuesta que hemos trabajado desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. La salud mental forense basa su principio en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 3 y 16, en el 3 por la inclusión de salud mental y en el 16 por la paz, justicia e instituciones sólidas, que como les narraba yo en la conferencia que tuve la oportunidad de compartir, pues bueno, ya no alcanzamos esta meta de reducir los homicidios, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, esta visión es un tanto más interdisciplinaria. Tuve la oportunidad de establecer este constructo desde el libro de temas de vanguardia de ciencia forense de las doctoras García López y Goslinga, en el cual establecimos claramente que es una rama de la salud mental pública con una visión inter y transdisciplinaria, cuyo objetivo principal es desarrollar investigación en todos los campos de interacción de ciencias forenses y salud mental. En su momento hemos establecido solo de elaborar propuestas para disminución de violencia y delincuencia en México. Hoy día veo la necesidad de ampliar el concepto hacia derechos humanos, hacia reducción del mal, el traslado de algunos conocimientos hacia las disciplinas jurídicas y las ciencias forenses, combatir estigma, entre otros. Y justo tomando parte esto, y no me canso en cada una de las ponencias que tengo, agradecer a la doctora Marlene Medina Mora por el apoyo y por la visión que me ha otorgado a lo largo de estos años de enseñanza y de aprendizaje directamente de ella. La visión que hemos forjado ahí en el laboratorio ha sido un tanto más dimensional de los trastornos psicopáticos. Y es que no nos hemos basado en esta idea de Lombroso, del criminal nato, o trasladado la personalidad de Jean Finatel de 1981, o trasladado específico el constructo de Robert Hare respecto a psicopatía. Y para ello quiero que nos detengamos a analizar un tanto unos casos. Aquí les presento en esta diapositiva 3 casos muy simples, muy reducidos para nuestro análisis, donde podremos ver 3 distintas presentaciones que, con base en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, serían diagnosticables como alguien que padece trastorno antisocial de la personalidad. Porque recordemos que para diagnosticar este trastorno es el único, de hecho, que de los trastornos de personalidad requiere una conducta disocial en infancia y adolescencia, es el antecedente de este diagnóstico, y al menos 3 o más de 7 criterios, obviamente que el sujeto tenga mayor de 18 años, pero vean un tanto lo heterogéneo de los casos. Porque primero es un hombre de 30 años, quien desde los 15, ya cumplimos el primer criterio, presenta irritabilidad, agresividad, impulsividad e incapacidad para mantener un trabajo con constancia. Y bueno, muchos de ustedes van a decir, sí, pues es claramente un antisocial, ¿no? Y ahí es donde empezamos a confundir términos, lo cual, a mi consideración, es un error. Porque en este momento yo no les estoy presentando el caso de alguien con un trastorno antisocial de la personalidad. Es un hombre con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad mixto, sin atención psiquiátrica o psicológica desde etapas tempranas de la vida. ¿A qué voy? No es que el padecer un trastorno mental desde etapas tempranas te conduzca directamente
a tener comportamiento antisocial o a tener una psicopatología en la adultez. No quiero que se lea de esa manera. Lo que estoy demostrando aquí es que clínicamente el constructo del trastorno antisocial es tan poco sostenible a la luz de la comorbilidad y de la presentación con otros trastornos mentales, que es muy fácil de confundir. Y eso también ha derivado en que las guías clínicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, no han funcionado a lo largo de la historia, porque estamos evaluando múltiples personas, incluso con muy alta probabilidad, muchas de ellas sin padecer un trastorno mental. Y más adelante explicaré por qué. Veamos el siguiente caso. Mujer de 30 años que desde los 14 presenta agresiones, impulsividad y mentir repetidamente. Ahí van a decir, bueno, ese sí, ¿no? Es una mujer con trastorno social. No, es una mujer con trastorno límite de personalidad. Y es que en realidad también dentro del conjunto de trastornos de personalidad del DSM, pareciera que en algún momento nos vamos a topar con Patricia, ¿no? Esta de Split. Porque una persona puede tener trastorno antisocial, narcisista, histriónico, límite, tener rasgos paranoides y también rasgos obsesivo-compulsivos. Entonces ya uno no sabe si es entidad múltiple o un trastorno de personalidad por la alta comorbilidad de rasgos. ¿Eso qué quiere decir? Que un modelo así no funciona. No nos permite establecer guías claras de diagnóstico ni un patrón específico de abordaje para atención. Y si nos remontamos a lo que les decía hace un par de minutos con respecto al trastorno antisocial, pues pareciera ser que estamos confundiendo conducta antisocial con un trastorno de personalidad. Porque en el último caso, un hombre 30 con dependencia a cocaína desde los 13, que presenta actos que son motivos de detención, impulsividad, deshonestidad, despreocupación imprudente por su seguridad y agresividad, va a decir, bueno, ese sí, no. Es una persona que desde los 13 tiene dependencia a cocaína. Y las dependencias a sustancias en etapas tempranas, sobre todo en la adolescencia, pueden alterar la toma de decisiones en una persona, y de por sí un adolescente es impulsivo. A lo largo de su vida con esta dependencia, puede entrar y salir del sistema jurídico, puede entrar y salir del ámbito criminológico, puede aprender a subsistir en ello, porque literalmente a veces la sociedad los arroja al mismo círculo vicioso de seguir delinquiendo para poder consumir. Estos tres casos, ninguno de ellos tiene un trastorno antisocial. Y es que la historia del trastorno antisocial en el DSM data prácticamente desde el cambio de diagnóstico de constructo en las primeras etapas del manual diagnóstico. En 1952 se les llamaba trastornos sociopáticos. Ya fue en el 62, en el DSM-2, que les llamaron trastorno antisocial. Ya en el DSM-3 se establecieron los ejes, en el 3R los clústeres, en el 4 y el 4R no se hizo ningún cambio, en el DSM-5 se retiraron los clústeres, pero en realidad no ha habido cambios. Es decir, seguimos con el mismo constructo diagnóstico de trastorno antisocial desde el DSM-2 a la fecha. Y eso ha prevalecido también en la visión que se tiene de un diagnóstico de personalidad. De estos 7 criterios diagnósticos, el único que no se presenta en otros trastornos mentales, posiblemente, es el 7, la falta de remordimientos, que es el único. Y ahí es donde he demostrado también que este tipo de diagnóstico ha sido como de descarte, como si fuese el último que queremos ver en el consultorio o en un ámbito jurídico. Y es que en realidad, al no estudiarlo a profundidad, empezamos a confundir términos. Porque yo he escuchado o me han referido a algunos pacientes, a algunos colegas, ya sea para investigación o consulta. No, es que este es de los suyos, o que es el que de los que le gusta. Yo tuve predilección, ¿no? Yo tengo mis propias filias o perversiones, pero eso es otra cosa. En realidad, el punto específico de decir, es que es de los suyos, es de los que son poco empáticos y no sienten. A ver, no he encontrado en ningún manual diagnóstico de la APA que diga ausencia de empatía aquí. El único trastorno de personalidad para el DSM que tiene ausencia de empatía se llama trastorno narcisista de la personalidad. Y ahí es donde se ha dividido para la APA el constructo de psicopatía. Porque si vemos un tanto el antecesor de la clasificación actual de la OMS, de la CIE 11, en su momento la CIE 10
tenía un símil al trastorno antisocial, que era el disocial, pero tenía dos criterios diagnósticos un tanto más específicos hacia el constructo de psicopatía del cual emanó, que es la cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y la falta de capacidad de empatía. Y es que, déjenme decirles, que confundir sociopatía con psicopatía con antisocial es un error muy común en el área de salud mental, y son términos completamente distintos. Liken estableció que un sociópata es una persona que en múltiples circunstancias es ausente de trastornos mentales, que aprendió las conductas que en el entorno social en donde se desarrolló en esta crianza, aprendió a delinquir para subsistir, para sobrevivir, y ello le confirió el generar estas conductas antisociales como manera de sobrevivencia. Pero no podríamos diagnosticarle con un trastorno de personalidad, porque si recordamos, uno de los principios básicos de un trastorno de personalidad es que es un patrón fijo de cognición que altera la percepción de algunos puntos con impulsividad, con inflexibilidad cognitiva, con sesgos en la percepción de algunas conductas del resto, sus propias conductas, que conllevan a una disfunción en las relaciones interpersonales. Aquí no estamos hablando de trastorno de personalidad, estamos hablando de un aprendizaje de conductas. Y aquí es donde no tenemos nada que ver los profesionales de salud mental. Los sociópatas son prácticamente área de los gobiernos en donde se tienen que establecer prácticas de seguridad pública, de seguridad social, de reinserción social, de oportunidades de empleo, etc. Pero no tenemos nada que ver los profesionales de salud mental. Muy diferente del constructo de psicopatía. Y es que Kickley en su momento, cuando estableció el libro de Máscara de la Sanidad, pareciera que a lo largo de la investigación, desde que él emanó este concepto, solamente le hicieron parte al Full Range Model o a las características completas, ¿no? El propio Hare en su momento dijo, si yo no me hubiera ido a las cárceles, me hubiera ido a Wall Street a estudiar psicópatas. Bueno, en realidad, eso no significa que tengamos que entender que lo que existe por un lado es psicopatía criminal y por otro corporativa, sino que es algo más dimensional, porque Kickley, retomando a Schneider, estableció subtipos de psicopatía. Él les llamó presentaciones subclínicas. Pero si entendemos el constructo de psicopatía emanado de esto, tendríamos que entender que esto que les presento en pantallas es más dimensional de lo que pensamos. Y que hablar de psicopatía tiene que entenderse como el punto específico de que la persona tiene que presentar emociones prosociales limitadas. Un gran latino del DSM, pero que al igual que hace años pasó con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que parecía que en la adultez no existía, problema corregido en el DSM-5, y en las emociones prosociales limitadas pareciera que no hay continuidad hacia la adultez. Sí, hay algunas partes en el manual diagnóstico grande que son propuestas de investigación que no han prosperado. Porque la clasificación pura del trastorno antisocial de la personalidad, con quien lo han equiparado solamente, no tiene emociones prosociales limitadas. Y es falta de remordimiento, o sea, afecto superficial, ausencia de empatía o disminución de empatía y egocentrismo. Si no hablamos de ese tipo de emociones prosociales limitadas, no podemos hablar de psicopatía. Por lo tanto, como ven en la tabla, el sociópata no tiene un trastorno de personalidad. Ha aprendido estas conductas para subsistir. El antisocial es muy probable que lo hemos mal diagnosticado en el ámbito penitenciario, evaluando sociópatas, y por ello las guías diagnósticas y clínicas no funcionan, o la reinserción social no es la adecuada, además de que estamos estigmatizando a una persona sin un diagnóstico. Y estamos estigmatizando un trastorno de personalidad cuando en realidad lo que estamos evaluando es conducta, meramente conducta. Y el disocial, bueno, que se asemeja un tanto más al constructo de psicopatía más clásico, pues también tiene esta limitante de que es un tanto heterogéneo para la cantidad de rasgos comórbidos. Pero vamos a desmenuzar todavía más el concepto de psicopatía. Y es que cuando se ha estudiado la psicopatía, primero se ha establecido si existe una primaria y una secundaria. Y se dijo en su momento que la primaria tiene una alta heredabilidad y una conducta disocial predatoria y que es poco adaptable a la sociedad. Y que la secundaria sería básicamente el entender el modelo de Phineas Gage de una psicopatía adquirida por una lesión cerebral o una enfermedad propia del encéfalo a nivel infeccioso o traumatológico o vascular, que generan una conducta disocial impulsiva y alteraciones neurológicas asociadas. Pero si somos claros, cuando tenemos que tener una clasificación diagnóstica, esta nos tiene que guiar para poder abordar clínicamente al paciente, otorgarle
diferenciación en las guías de tratamiento, en la manera de abordarlo. Esto no me dice nada. Solamente me dice que los psicópatas pareciera que nacen, ¿no? Y en realidad al día de hoy no lo sabemos. Esta otra, que ha sido una propuesta muy trabajada por el Dr. Hare y sus colaboradores, pues ha trasladado el concepto de psicopatía criminal, ¿no? El clásico de inserción en crimen organizado, de consumo de sustancias, violencia, al ámbito corporativo. Y es que es el mismo modelo, pero en un ámbito donde está al margen de la ley todo el tiempo, pero sigue teniendo conductas antisociales. El modelo que ha llamado la atención hace ya algunos años, puede decir casi 10, 12, es el de exitosos no exitosos, en donde se empezó a establecer que aquellos mal llamados exitosos tendrían una ausencia o un comportamiento delictivo, y de hecho los más clásicos del estudio de psicopatía han dicho es que eso no puede ser, un psicópata no puede estar sin comportamiento antisocial. Bueno, pues hay que refutarle al propio Kickley y a Schneider, ¿no? Que establecieron psicopatías, trastornos psicopáticos como algo dimensional, no como uno solo, y que en realidad existen sujetos con emociones prosociales limitadas, con mayores grados de educación e ingresos, con alteraciones en las áreas afectiva e interpersonal de la escala de psicopatía, que no han delinquido y que son adaptados socialmente hablando. Y es que si tenemos como punto base las emociones prosociales limitadas y agregamos a ese gran constructo dimensional de las emociones prosociales limitadas, que es la conducta antisocial, pues vemos que por un lado tendríamos todas estas, primaria, secundaria, criminal, corporativa no exitosa, y la única que sale de ahí sería la exitosa. Esto sí tendría un sentido para la diferenciación de aproximación psicoterapéutica y psicofarmacológica, además de un mejor entendimiento de por qué se presenta este tipo de conducta. Y es que si retomamos un poco lo que dije en la charla anterior, y aquí es donde me voy a tener un poco más a analizarlo, la conducta antisocial no puede entenderse como una condición directa de padecer un trastorno mental, tener una discapacidad psicosocial o tener un trastorno de personalidad. Yo les presentaba un caso de un hombre con TDA mixto sin tratamiento, que pareciera confundirse claramente con una persona con un trastorno antisocial de la personalidad. Yo les decía en la conferencia magistral, yo tengo TDAH. Difícilmente, a pesar de no tener en este momento a lo mejor un tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico, yo decidiría volverme violento o andar matando gente o robando, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cognición, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de características de crianza, de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las conductas antisociales cometidas a nivel internacional las cometen sociópatas. Y estos llegan a poblar hasta el 85% de las cárceles. Un muy pequeño porcentaje de gente que comete actos antisociales padece un trastorno mental. Esa pequeña cuña que ven ahí en pantalla, que se imbrinca entre el sociópata y el trastorno mental, sería exclusivamente los trastornos debido al uso de sustancias y conductas adictivas, que son un trastorno que pueden llegar a padecer los sociópatas. Sería el diagnóstico que tendrían. Y un muy pequeño porcentaje de conductas antisociales las realizan personas con trastornos psicopáticos. Pero llama tanto la atención de los medios de comunicación que estoy seguro que en este momento Guille y yo tenemos más gente ahorita que la que yo tuve en la conferencia magistral. Porque el término, el morbo jala, ¿no? O sea, psicopatía, ¿no? Es frío, distante, etcétera. A ver, no es sine qua non de homicida serial, ¿eh? No todos son Ted Bundy. Michel Foucault ya nos había advertido de esta psiquiatralización de la delincuencia y de la búsqueda de estigmas patológicos para establecer la peligrosidad o la posible reincidencia delictiva. Sin embargo, cuando ya vemos lo que nos advertía Foucault con los datos actuales, vemos que, por ejemplo, la conducta criminal de los padres, el ser testigo de violencia intrafamiliar y el abuso físico, se traducen en mayores riesgos de consumo de sustancias y de trastornos de conducta externalizada en adolescentes. ¿Qué quiere decir? Lo aprenden y lo viven. Hay estudios que han demostrado que si un padre con conducta antisocial es retirado de un hijo, de un menor, la conducta antisocial del menor cae. Si un adolescente es presionado por pares con conducta antisocial y se le retira de ese entorno, su conducta antisocial cae.
Por lo tanto, la conducta antisocial no es biológica, es multifactorial y debemos de entenderla como tal. Porque si solamente analizamos al sujeto, estaríamos viendo exclusivamente una gráfica como las que les presento, ¿no? Que seguramente todos estamos un poquito hartos de este tipo de gráficas, sobre todo por la pandemia. Y ya queremos que todos estemos hasta abajo. Pero bueno, en realidad, en el punto específico del estudio, se tiene que explorar a los padres o a las figuras de autoridad, a los pares, al ambiente que puede favorecer estas conductas. Y eso es justo lo que hemos hecho en las investigaciones que hemos estado haciendo en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Este es un artículo que me permitiré compartirle a los organizadores el link para que ustedes directamente descarguen el artículo. Afortunadamente es Open Access, para que lo tengan en posesión y lo lean, sobre la propuesta que estamos haciendo de subtipos basándonos en las diferencias del temperamento y el carácter del constructo del Dr. Robert Cloninger. En este estudio hicimos un comparativo de casos y controles entre sujetos control y los dos subtipos de psicopatía que estamos proponiendo. Psicopatía predominantemente narcisista y predominantemente antisocial. Como vemos, en las escalas de psicopatía tienen diferencia, obviamente en la parte de conducta antisocial, se diferencian del grupo control, pero también pues tienen diferencias en los grados de escolaridad. Y cuando vemos en el específico de las dimensiones de temperamento y carácter, vean dónde están las diferencias. Al hacer una correlación canónica, un análisis discriminante, vimos que sí, claramente nuestra correlación del punto 60, o bueno, punto 58 del Eigenvalue, en realidad nos estableció en esta dimensionalidad de la personalidad, que se infiere por parte de temperamento, que incluiría búsqueda de novedad, evitación al daño, dependencia, recompensa y persistencia, y del carácter, autodirección, cooperatividad y autotrascendencia, estos grupos son diferentes. La barra más oscura es el grupo control, la barra intermedia es el grupo de psicopatía predominantemente narcisista y la barra más oscura, la psicopatía predominantemente antisocial. Y vean cómo va en escalada al novelty seeking, favoreciendo mayores puntajes en la psicopatía predominantemente antisocial. A la inversa, en dependencia-recompensa, y vean este cambio que tiene respecto a la autodirección y la autotrascendencia, que esas son fabulosas. Cuando salieron esos resultados, créanme que yo quedé maravillado. La autodirección es muy semejante en el grupo de psicopatía predominantemente narcisista y el grupo control. Lo que nos especifica esto que llamó Kickley máscara de la sanidad. Y que los psicópatas predominantemente narcisistas, a pesar de ser altamente egocentristas, sí se adaptan a la sociedad en beneficio suyo y de los demás, porque también son cooperadores. Pero ven esta otra parte, la autotrascendencia, que eso es algo que nos ha llamado poderosamente la atención. La autodirección, la autotrascendencia, que además de tener esta parte espiritual, ya sea hacia materialismo o espiritualidad, que pareciera que también está muy relacionado con él, predominantemente antisocial, también tiene que ver con la pertenencia a la tribu. Y pareciera que los que tienen conducta antisocial se sienten más necesitados de pertenecer a la tribu. Esa es una gran oportunidad para investigaciones que estamos empezando respecto a una aproximación de reinserción social con ellos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, pues con base en esta división que hemos publicado, pues estamos explorando variables clínicas y variables ambientales. Y en realidad lo que estamos logrando es empezar a establecer cuáles son todas estas variables alrededor de la presentación de estos subtipos. Es uno de los carteles que hemos publicado de manera abierta para obtener sujetos de investigación. Ahorita por COVID está un poco complicado, ¿no? Pero en su momento reiniciaremos estas evaluaciones. Y bueno, lo que estamos pensando es justo empezar a ampliar las variables para poder entender qué diferencian a estos dos subtipos. Muchas gracias, espero que les haya agradado esta charla que les he compartido. Los invito a que por favor me sigan en las redes. Este es mi Twitter, @drmaln. Próximamente tendrán noticias acerca del libro de salud mental forense que estoy por publicar con Tirando Blanche. Y ahí es donde comparto todos los eventos donde soy partícipe.
Agradezco mucho a los organizadores de este gran congreso la oportunidad de compartir con ustedes y de haber compartido con mi gran amigo Guillermo Nicolás Gemar esta mesa, que espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a Guillermo Gemar. Sin duda, ambos son pilares importantes para el estudio de la psicopatía en Argentina y México. Esta mesa ha sido muy enriquecedora de una forma muy sincrónica en cada uno de sus comentarios y aportes que brindan hasta ese estudio que es la psicopatía. Y has mencionado algo muy importante, que es fuera del morbo, ¿no? Exactamente este tema en muchas ocasiones se presta como para sangre y no, hay que estudiarlo desde este punto científico, porque es lo que necesitamos, realmente generar una investigación científica de calidad que nos brinde datos para poder entonces contribuir de forma y de fondo en cada uno de los estudios de la conducta. Pues muchísimas gracias a ambos, ha sido un honor tenerlos con nosotros y bueno, los invitamos a dejar sus comentarios en la parte inferior de este video para hacer más interactiva esta experiencia. Muchísimas gracias.